la sociología. La sociología también puede ser compatible con la religión, mientras la religión esté bajo el estudio de la sociología. Uno de los filósofos, ya, los sociólogos más modernos es Bourdieu, que justamente habla de los campos sociales. Así como hay campos médicos, hay campo contable, etc., está el campo religioso. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente aquellos seleccionados por la sociedad, aquellos que han adquirido cierto tipo de autoridad dentro de la sociedad, pueden hablar del aspecto religioso, es decir, pueden hablar qué es Dios, qué es pecado, y el resto de la población obviamente no lo puede hacer. La que sigue, por favor. Lo mismo sucede en la medicina, obviamente. Entonces, el asunto es de que lo interesante acá es que la sociología, como ciencia, puede servir a la propia religión para poder analizar cierto tipo de situaciones que suceden actualmente, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el cristianismo se podría utilizar, ver cómo está la situación de la discriminación sexual en cuanto en la parte interna. Eso se puede estudiar bajo la sociología. ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres no pueden ser obispos, no pueden ser cardenal, y sí solamente los hombres? ¿No? Las contradicciones que existen en el celibato sacerdotal. Hay muchos sacerdotes o ex sacerdotes que pelean por que se elimine este tipo de problema, que no es una situación que esté en la Biblia, simplemente ha sido un acuerdo de un concilio y como tal podría eliminarse, ¿no? O los abusos actualmente, que justamente en estos días hay un cónclave en el Vaticano sobre los abusos sexuales que se han sometido a miles y miles de niños, no solamente acá en el Perú con el ¿cómo se llama el grupito con el sodalicio, sino también en Europa y en Estados Unidos y México con los legionarios y en Chile con Caradima y todos ellos. La gestión del miedo, cómo es que la iglesia o en general la religión maneja el miedo en la población con el diablo, el demonio, el castigo, el pecado, etc. y cómo eso influye en la población, ¿no? Ya mencionamos el fundamentalismo religioso e inclusive una cosa interesantísima que también lo puede estudiar o lo estudia la sociología, la agonía de las órdenes religiosas, es decir, el hecho de que estos últimos 50 o 60 años cada vez hay menor cantidad de sacerdotes y los que están dentro digamos, de las órdenes religiosas y las congregaciones las van abandonando. ¿Por qué sucede eso ahora? Y en el pasado había, digamos, un número bastante aceptable, si se quiere, de clérigos, la que sigue. Todas esas cosas lo puede estudiar la sociología y lo estudia y hay compatibilidad con la religión. Por último, la parte de la neurociencia, que acá sí le voy a darle muy poquito, porque esto es una cosa súper nueva y además ya requeriría toda una charla la que sigue, es el hecho de que, ¿en qué sentido, desde el punto de vista adaptativo, el hecho de tener fe ha podido ayudar a la evolución del hombre, ¿no? El hecho de que la fe probablemente disminuya los niveles de tensión, minimiza la exposición al error, etc. Y entonces el apoyarse en estas creencias místicas, no solamente estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de todos los dioses y fantasmas y espíritus, ¿no? Etcétera, ayuda ¿cómo se llama?, a disminuir la ansiedad. Entonces hay estudios neurocientíficos que actualmente están buscando la localización a nivel cerebral de este tipo de acciones, digamos, espirituales en la mente del ser humano. La que sigue, por favor. Bueno, pero la parte que me corresponde realmente es que ¿por qué no son compatibles? La que sigue, ¿no? Entonces, aquí hay, en realidad, para poder encuadrar el punto, existen hasta 4 enemigos, entre comillas, de la ciencia, ¿no? La primera, que diría yo, son las filosofías postmodernistas, que no tiene nada que ver con la charla de hoy día. La segunda es la pseudociencia, que lo tocamos en el previo, y la política y sus agentes propagandísticos que distorsionan, deforman toda la estructura de la idea de la ciencia, y por último sería la religión. ¿Pero por qué? ¿Por qué se pone esto? Porque en realidad al querer dar una explicación del mundo, al querer dar una explicación del hombre, al querer dar una explicación del funcionamiento del universo, tiene otro patrón desde el punto de vista metodológico que hace que el enfoque sea distinto. La que sigue, por favor. Entonces, mientras la ciencia está basada en observaciones, experimentos, reflexión racional y basada en los datos empíricos que se van confirmando millones de veces, todo lo que tenemos en este momento es gracias a eso. Este proyector de slide, la filmadora que nos está haciendo acá Manuel, toda la bulla que estamos escuchando de los carros, la luz eléctrica, los que han construido este edificio, probablemente esto lo hayan hecho con máquinas, las mesas, todo eso es desarrollo científico.
A nadie, nada de estas cosas se han hecho rezando, yendo a un templo para poder descubrir. No, eso ha sido base del desarrollo científico. Sin embargo, desde el punto de vista religioso, se acepta la validez de esto, se acepta, lo acaba de mencionar el sacerdote, pero sin embargo, aparte de eso, se tiene como verdad que la intuición, la revelación de interpretación de libros sagrados, ¿no? Y la cosmovisión obviamente está en base a la fe y a la autoridad, ¿no? La autoridad del Papa, la autoridad del cardenal, la autoridad del arzobispo, etcétera, que nos dan ciertas normas que no podemos, digamos, salir de eso. Eso no quiere decir que uno esté en contra que uno por no creer vaya a ser un asesino o vaya a ser un ladrón. Uno simplemente, sin ningún tipo de concepción religiosa, uno puede tener un comportamiento ético bastante firme y claro. La que sigue, por favor. Y también la ciencia obtiene conocimientos en base a la observación y la experimentación, como habíamos dicho, y aplica estos métodos para reproducirlos y además para falsearlos. Eso es muy importante, ¿no? Y además que una vez que tengamos una serie de ciencias, como por ejemplo la geología, la antropología, no sé, la bioquímica, la genética, une todos estos datos de estas ciencias y tiene que haber una relación y tiene que haber una cohesión interna. Es decir, si por ejemplo estudiamos, vamos a suponer, el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal no puede estar en un nivel geológico cualquiera, tiene que estar en un nivel geológico determinado, tiene que tener un corte genético tal y tiene que tener, digamos, una antigüedad con el carbono 14 tal desde el punto de vista químico. Entonces todo cuadra y así generalmente camina la ciencia. No es un conocimiento así aislado como por ejemplo el psicoanálisis, ¿no? Cuando hablamos del complejo de Edipo, ¿el complejo de Edipo dónde cae, no? Ahí nos damos cuenta que probablemente no sea una ciencia propiamente dicha, sino sea más bien una pseudociencia. La religión, más bien, plantea que las escrituras son sagradas y por tanto están inspiradas por Dios y por tanto al estar inspiradas por Dios no tienen error y no pueden discutirse y no pueden cambiar y siempre hay que aceptarlas, ¿no? Entonces pretende encarnar la verdad eterna y absolutamente cierta. Son totalmente, digamos, incuestionables. La que sigue, por favor. Entonces, y eso que se diga que no han habido controversias entre las ciencias, siempre ha habido y siempre habrá, que es lo peor, ¿no? Comencemos, y ya lo ha mencionado el sacerdote, el Copérnico, que lo hemos visto, lo que sigue, por favor. Miguel Servet, que fue médico, ¿no? Y científico español, descubrió la circulación menor del corazón, del pulmón, y también fue quemado vivo, la que sigue. Y Giordano Bruno, que es el motivo de la charla del día de hoy, que yo sé que ustedes lo conocen, la que sigue, por favor. Galileo Galilei, que es ya pues conocidísimo esto, ya ni queda mencionarlo, lo que sigue. La vacuna contra la viruela, acuérdense que cuando se descubrió la primera vacuna, se creía que, mejor dicho, el Papa León XII dijo que si se vacunaban a los niños iba en contra de la voluntad de Dios, porque Dios había mandado las enfermedades y así había que aceptarlas. Entonces, ¿y cuándo se superó eso? Cuando ya la misma gente se dio cuenta que se morían menos, entonces se aceptó, ¿no? La que sigue, por favor. James Simpson, que descubrió los anestésicos, también le sacaron cuando él dijo, bueno, vamos a utilizar el cloroformo para que las mujeres no tengan dolor en el parto. No, en la Biblia dice, Eva tendrá que parir con dolor. Y entonces cuando lo usó la reina Victoria para dar a luz a su hijo, todo el mundo lo aceptó en Inglaterra y ya se expandió el uso de la anestesia. La que sigue. Y también tenemos acá, por ejemplo, a Pío IX, ¿no? Que dio la encíclica Quanta, que condenó el laicismo, el liberalismo, el socialismo, el racionalismo, advirtió el peligro de la fisiología, de la medicina. Es que en esa época era la época del cambio, de la época de la revolución científica. Entonces se enfrentó totalmente con la ciencia. Y lo peor de todo es que Juan Pablo II lo canonizó. Ahí tenemos un santo más. La que sí. Acuérdense que Juan Pablo II ha canonizado más santos que los últimos 16 o 17 papas juntos. Dentro de ellos también, ¿cómo se llama? Balaguer, Escrivá de Balaguer. Escrivá de Balaguer. Darwin, que también es el segundo enfrentamiento frontal. Estamos poniendo los principales, porque esto de la minucia, los pequeños, ha sido permanente, ¿no? Entonces, a Darwin también, cuando publicó la teoría de las especies, el asunto era de que ya desde la evolución de los animales se veía que ya la presencia de Dios no era necesaria. ¿Por qué? Porque en la Biblia decía que los animales ya estaban tal cual, puestos en la tierra, ya creados. Entonces, todos los
fósiles que encontraban decían, no, eso lo ha puesto el diablo, no, eso de ahí de repente es otra cosa. No, pero entonces él planteó esta teoría y fue rechazada por eso, ¿no? Porque era incompatible con el Antiguo Testamento, ya que en ese caso ya no sería necesario la presencia de Dios. Tiempo, Lincoln, por favor. La última. Ya, y en este último ciclo, el ciclo 20-21, continúa, ¿no?, con el uso de la tecnología en el control de la natalidad, la planificación familiar, la autorización legal del aborto, el uso de células madre embrionarias, que he hecho un libro sobre eso, fue mi tesis en filosofía, ¿no? La biología evolutiva, la homología, el final de la vida, la eutanasia, el suicidio asistido, etcétera, etcétera, etcétera. Seguirán los conflictos, no es que a mí se me ocurra, eso ustedes lo pueden ver día a día, ¿no? Gracias. Inclusive hasta hace poco han prohibido que esparzan las cenizas las personas, porque según el Papa, él tiene, digamos, la autoridad para decirnos dónde vamos a poner nuestras propias cenizas. Eso también es una incongruencia, ¿no? Muy bien, gracias.